tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Estamos iniciando una nueva semana, el primer lunes de noviembre, hoy es 6 de noviembre. Este día estaremos hablando sobre las enfermedades transmitidas por los mosquitos, por las picaduras de los insectos. Pero les comento un poco. Este día se celebra el Día Mundial del Paludismo. Cada año, el 6 de noviembre, se conmemora el Día Mundial del Paludismo en las Américas. Esta fecha ofrece una oportunidad a los países de la región para que fomenten la participación de los diversos actores e interesados en la batalla contra el paludismo. Entre los años 2000 y 2015, el incremento de las intervenciones realizadas contra la malaria permitió reducir los casos de paludismo en un 37% y la mortalidad en un 60% a nivel mundial. Durante el mismo periodo, los casos y las muertes por malaria en la región de las Américas se redujeron en un 67% y 79% respectivamente. Así que aprovechando que hoy se celebra el Día Mundial del Paludismo en las Américas, vamos a conocer qué otras enfermedades también se transmiten por la picadura de los insectos. Así que veamos la siguiente cápsula y al regresar conocemos a nuestros panelistas invitados. Los vectores son animales que transmiten patógenos, entre ellos parásitos, de una persona infectada a otra, ocasionando enfermedades. Estas últimas son más frecuentes en zonas tropicales y subtropicales o en lugares donde existen problemas de acceso al agua y el saneamiento. Las enfermedades transmitidas por insectos representan el 17% de las patologías infecciosas a nivel mundial. De ellas, la más mortífera es el paludismo, que causó más de 600.000 muertes en el 2012. No obstante, la enfermedad de este tipo con mayor crecimiento en el mundo es el dengue, cuya incidencia se ha multiplicado por 30 en los últimos 50 años. Los insectos más conocidos en el territorio nacional son el zancudo Aedes aegypti, que transmite el dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla. Los jejenes, que provocan lesiones en la piel, las garrapatas, que su mordedura puede llegar a una parálisis muscular, inflamación de las articulaciones y otros problemas neurológicos de la persona. Las chinches, que causan fiebres, dolores musculares y de cabeza, y los ácaros. Para conocer más sobre las enfermedades transmitidas por insectos, quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestros especialistas estarán hablando sobre este interesante tema. Acompáñenos. Así es, definitivamente es muy interesante porque imagínense cualquier cantidad de insectos que existe y a los cuales no tenemos ni siquiera acceso muchas veces de verlos por tan pequeñitos que son y que pueden causarnos muchas enfermedades. Para hablar de este tema le damos la bienvenida a nuestra amiga pediatra, la doctora Roxana Escrich de Linky. ¿Qué tal, doctora de Linky? ¿Cómo está? Bienvenida. Ay, muchas gracias por la invitación. Bien interesante hablar de este tema, precisamente por la celebración del Día Mundial del Paludismo este día, y también para que todos recibamos una información apropiada relacionada al tema. Muy bien, gracias por aceptar la invitación, doctora, como siempre. También le damos la bienvenida a nuestro infectólogo, el doctor Ernesto Navarro Marín. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Buenas tardes. Siempre un placer tratando de colaborar en la educación de nuestro pueblo, sobre todo en este tipo de enfermedades que son muy frecuentes en los países tropicales, y nosotros por vivir en esta área pues estamos susceptibles todos a adolecer la mayoría de las enfermedades que son transmitidas por los diferentes insectos. Paludismo pues afortunadamente muy poco que tenemos en el país, pero recordemos que hay otras enfermedades transmitidas por insectos, mosquitos, pero hay otras también que no son por mosquitos, sino que chinches, hay otros por gusanos que se transmiten por ciertos mosquitos como la oncocercosis, que no es aquí en el país, pero en Guatemala la tenemos. O sea, pues que una variedad de enfermedades que pueden ser transmitidas por los diferentes insectos. Gracias, doctor, y no dudo que vamos a estar aprendiendo mucho, aprovechando todos sus conocimientos, sabiduría que siempre tiene usted a bien venir a compartir con nosotros. También le damos la bienvenida a nuestra dermatóloga, porque toda picadura entra por la piel, así que vamos a aprender también mucho de la doctora Carolina Guzmán de Leiva. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo está? Bien, gracias, como siempre, un honor estar aquí acompañándonos y pues siempre tratando de ayudar a nuestra población con temas tan interesantes y que también con mucha frecuencia son enfermedades que la mayoría de personas no consultan.
ya no consultan porque piensan de que con respecto en la piel son lesiones que ya van a pasar o que solo son ronchitas y que van a pasar y ahí se van complicando. Entonces, entre más conocimientos la población en general tenga de todas las enfermedades, pues es mejor para dar un tratamiento más oportuno. Bueno, y definitivamente como estamos hablando de picadura o mordedura de insecto, porque ya nos va a explicar pues Carolina la diferencia entre estos animalitos, y entran por la piel, ¿cuáles son los vectores que ustedes con mayor frecuencia ven? Porque generalmente si la lesión es en piel, pues la ven primero ustedes. Sí, claro que sí. Bueno, pues tenemos los zancudos, pues es algo de que definitivamente es muy común, ¿verdad? Pero a veces no todos nos van a desarrollar dengue, que es lo más común que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero también tenemos, aparte, como decía el doctor, que no solo son insectos, tenemos parásitos, tenemos garrapatas que también entran por la piel y nos dan unas enfermedades ya sistémicas. Tenemos lo que son parásitos, que es muy común. Empezamos con los piojos, ¿verdad? Que es más que todo frecuente en la edad escolar en niños. Entonces eso nos va a dar, lo que más preocupa a veces a los padres o a los niños es esa picazón que los niños presentan y que en las escuelas, quieras o no, los restringen porque dicen, no, ahorita tenemos visitantes o tenemos amigos en el colegio, porque esos son los rótulos que vemos en los colegios, y es porque hay una incidencia y una crisis, digámoslo así, de mayor frecuencia de piojos. Entonces, estos van a dar la picazón, pero a veces en niños que están inmunodeprimidos o niños desnutridos, no solo da la molestia de la picazón, sino que también ya van síntomas como son fiebre, malestar general, que también ya lleva a otras complicaciones. Tenemos una enfermedad que nosotros los dermatólogos la vemos muy común, que es la escabiosis. Esta escabiosis es ocasionada por un parásito que se llama Sarcoptes scabiei. Esto da un prurito o picazón generalizada en todo el cuerpo que es bien desesperante para el paciente, que es a predominio nocturno, es lo que caracteriza a esta enfermedad. Entonces son pápulas eritematosas que aparecen de preferencia en las muñecas, en las axilas, alrededor del ombligo, pero son pápulas muy, muy pruriginosas. Muchas veces cuando el parásito lo vemos claramente, hacen surcos en lo que es el brazo y hacen un surco que es por donde camina el parásito. Pero en sí lo que da esta picazón es una alergia que hace la piel al contacto con el parásito, y eso es lo que les ocasiona ese prurito desesperante. Muy interesante, doctor. ¿A dónde encontramos el Sarcoptes scabiei? Porque esa es otra que toda la vida la gente pregunta, pero ¿y a dónde me pude ver llenado de escabiosis? Interesante tener un equipo así de pediatría y dermatología y un infectólogo, porque nos complementamos en todo sentido, ¿no? Me gustó la presentación del doctor, excelente. Yo creo que todo el público ha entendido en qué consisten esas dos enfermedades. Pero un poquito más allá y complementando lo que la doctora nos ha explicado, creo que es bien importante que entonces veamos otros aspectos, ¿no? Tenemos una serie de insectos que existen en todo el mundo. Estamos hablando de cucarachas, moscas, que se nos olvida también que las cucarachas pueden transmitirnos también ciertas enfermedades, sobre todo cuando se posan en heces, materias fecales, y transmiten después a los alimentos que nosotros ingerimos. Y puede haber una tifoidea, una hepatitis A, etcétera, etcétera. Si hablamos de moscas, pues lo mismo, ¿no? Pero también hay otras moscas en otras partes del mundo que transmiten un parásito que produce la Trypanosomiasis africana. A diferencia de la que está aquí en nuestro país, que es producida por chinches, picaduras de chinches, cuando la persona le pica la chinche y se rasca, esta persona entonces lo que tiene es las heces de la chinche cuando ha picado, mordedura o picadura, doctora. Es picadura. Picadura. Sí, Una la picadura, chinche entonces. Sí pica. Sí. Entonces pica, Garrapata defeca. muerta. Y cuando defeca, entonces la persona se rasca después y se introduce el parásito. A diferencia de la Trypanosomiasis africana, esta es la americana. Pero así como esta, podríamos hablar de una cantidad de otros de insectos, principalmente los mosquitos. Ya hablamos de la malaria, que afortunadamente aquí en el país tenemos, yo creo que no anda ni por los 10 casos al año, porque hay una campaña permanente a nivel del Ministerio de Salud por años, que ha sido precisamente uno de los combates más efectivos en control de enfermedades transmitidas por insectos, y en nuestro país pues se lleva la bandera, porque realmente casi no tenemos
paludismo, cuando lo tenemos vienen de Honduras principalmente o de Guatemala. Son casos importados. Importados. Y si hablamos de los otros mosquitos, pues una variedad de mosquitos, cantidad de mosquitos que tenemos en nuestro país que nos pueden transmitir diferentes enfermedades. Por ejemplo, yo mencionaba la oncocercosis, que pasa desapercibida. En Guatemala la tenemos. Son unos mosquitos bien pequeños que son los que transmiten esa enfermedad y se manifiesta porque esas larvas crecen en el tejido celular subcutáneo, inclusive pueden dejar ciega a una persona. Pero no yendo tan exageradamente y hablando de enfermedades agudas, tenemos una cantidad de ellas. Bueno, mosquitos. Aedes aegyptis, ya lo mencionamos. Pero ¿qué transmite la Aedes aegyptis? Fiebre amarilla, que no tenemos en el país. Por esa razón, las personas que están viajando a países donde supuestamente pueden adquirir la enfermedad, estas personas tienen que vacunarse para cuando regresen al país, vienen inmunes, no hay posibilidad de que nos transmitan la enfermedad, porque haber fiebre amarilla aquí sería una verdadera epidemia, porque la mayoría no estamos vacunados y en segundo lugar todos somos susceptibles. Entonces, Aedes aegypti, fiebre amarilla, la transmite. Transmite el virus del dengue, chikungunya, zika. Son 4 enfermedades solo por un mosquito. Y si hablamos de otras enfermedades que son transmitidas por esos mismos mosquitos o por otros de otras especies, tenemos encefalitis, cantidad de encefalitis, encefalitis equina venezolana, encefalitis de San Luis, encefalitis japonesa, miles de encefalitis que pueden ser producidas por virus transmitidas por diferentes mosquitos. Y finalmente, si hablamos de mordeduras, no sé si el escorpión o los alacranes pueden producirnos, si no enfermedades infecciosas, pero sí nos producen problemas alérgicos severos, así como las picaduras de arañas también. Las picaduras de araña, yo con eso quiero continuar cuando volvamos de esta pausa comercial y del avance de TN21, porque tengo algo muy interesante en relación a esa picadura de araña que quiero que platiquemos. Bueno, ya volvemos, vámonos a un corte comercial. Estás viendo Salud TV. De alergia, me imagino, la chikungunya, enfermedades que le afectan en la sangre. Dengue, me imagino, la chikungunya. Me dijo que la ropa se lava más que todo la ropa de cama, con agua caliente y con detergente que vaya bien diluido, que no lleve ni una chibulita. Porque también, aparte de eso, los zancudos siempre, diga uno que no, siempre se le meten. El dengue, la chikungunya. Bueno, el dengue, la otra enfermedad que salió, el chip. Y no sé, hay otros nuevos que han salido, pero no recuerdo tanto. Bueno, está el zancudo, ¿verdad? Que da la enfermedad del chikungunya, que le llaman, y está también, o sea, alguien que sea alérgico a alguna picada de algún insecto, pues. Muy interesante y como siempre muy agradecidos con toda la gente que responde a nuestros sondeos. Fíjense qué bonito, cuando se les pregunta qué enfermedades pueden transmitir los mosquitos o los insectos en general, inmediatamente el cerebro de nuestra población siempre va al zancudo y ahí ya pensamos en dengue, en chikungunya y en zika. Pero no son los únicos. Vamos a ver, doctor, estábamos hablando de las arañas antes del corte. A ver, continuemos. Dijimos pues que una variedad de insectos pueden causarnos enfermedades y no necesariamente infecciosas, es decir, que nos produzcan tal vez cambios generales como una fiebre aguda por varios días, pero son problemas que por la picadura, mordedura, picadura, entonces hace que de alguna manera la persona presente síntomas alérgicos serios, pero no tanto eso, porque eso puede pasar con una serie de medicamentos que los médicos podemos dar. El problema es que puede haber consecuencias a largo plazo. Por ejemplo, puede haber problemas a nivel de sistema neurológico, puede haber a nivel de corazón a largo plazo y terminar inclusive en cuidados intensivos. O sea, pues que siempre que tengamos la conocida cazampulga, que es una arañita, creo que le llaman viuda negra. Es la viuda negra, como que es de color rojo, negrito con una parte, ¿de dónde es la parte rojita? Del traserito, bueno. Le vamos a decir del traserito. Entonces, esta hay que tener mucho cuidado porque puede pasar desapercibido, pero puede ser muy peligrosa.
Pero además de eso... ¿Pero dónde encontramos esa araña, doctor, en nuestro país? Eso, bueno, que yo sepa, puede estar en cualquier parte, en cualquier bosque, no necesariamente en un área pues determinada. yo el comentario... Es un país tropical y exacto. entonces tiene que crecer en cualquier parte. Ese es el comentario que yo quería traer a cuenta, que realmente nuestros niños, nuestros jóvenes, o sea, estamos expuestos en cualquier parte de la naturaleza a estar en contacto con esta arañita, que de hecho es la arañita que parece el famoso superhéroe que vemos en la televisión, el hombre araña, es la que lo picó. Sí, es bien parecida, es negrita con las manchitas rojas en el traserito, como le dije antes. Pero esta araña realmente puede causar casos tan serios, como yo mencionaba. Tuve la oportunidad hace poco de saber que existen ya 3 casos en nuestro país en lo que va del año de la enfermedad producida por, y de hecho 2 fallecieron. O sea, yo tuve, esto fue en Santa Tecla. Sí. Yo pienso que el cambio climático está influyendo mucho en el comportamiento de los insectos, así como también vemos que nos ha afectado tanto en relación a nuestro modo de vida. El cambio climático está afectando a todas las especies y migran lo que normalmente se encontraban a veces tal vez en partes lejanas de la comunidad, ahora están como más cercanas porque vienen huyendo por algo que ha pasado. Y entonces por eso es que tenemos esos casos actualmente. Sí, ahora bien, de hecho me llamó la atención que estos 3 casos de los que yo tuve la oportunidad de darme cuenta, pues los 3 venían del área de La Libertad, del puerto. Entonces era como a dónde está esa araña. Por eso tenía probablemente la temperatura, tiene usted razón. Y realmente así como aparece en la película del hombre araña, los cambios que provoca son neurológicos, hay como mutaciones. Y entonces le puede provocar alteraciones y más que todo el sistema nervioso central. Pero ojo con nuestros niños porque de hecho una de las criaturitas que desgraciadamente falleció, yo supe de primera mano de enfermería y de médicos que el niño era un niño de 2 años que vio la arañita y permitió que lo picara porque creyó que se iba a convertir en el hombre araña. O sea, era una criatura chiquita. Está bien triste, no nos da superpoderes. Y no se llevó pues al niño. Entonces la recomendación sería pues que cualquier picadora de cualquier insecto consultar de inmediato. Y perdón, nos quedaban las otras arañas que se llaman arañas esquineras, ¿verdad? Ajá, o la araña del rincón. Sí, la doctora sabe más. Del rincón, sí, porque precisamente se observa en los rincones de la casa, en las esquinas de las paredes, muy cerca de las camas o los muebles, y la gente tiene el contacto con ellas sin darse cuenta y los muerde, o los pican y se produce una picada que depende de la susceptibilidad de las personas, le puede dar una reacción alérgica desde leve hasta más severa, ¿verdad? Así como decía la doctora. Pero también es bien interesante que los insectos se puede hacer el diagnóstico dependiendo el tipo de lesión que provoquen en la piel, ¿verdad, doctora? Sí. Y así es como nosotros debemos informarnos bien de eso para poder identificarlo y así es como los médicos hacemos el diagnóstico. Entonces, por ejemplo, esa picada, provocada por la araña del rincón, se le ve que es muy pequeña y tiene la característica que tiene los puntitos y alrededor un pequeño halo eritematoso y casi siempre es en las extremidades. Sí, por eso es que todavía es una controversia de decir las arañas pican o las arañas muerden, precisamente por eso que acaba de mencionar la doctora, porque dejan estas manchitas, digamos así, que se confunden con una mordedura. Entonces es una controversia si una araña pica o muerde. La verdad que hace las 2 cosas. Pero tal vez yendo un poquito más allá, doctora, en cuanto a las picaduras de insectos, por ejemplo las garrapatas, que afortunadamente no tenemos el virus, la bacteria más bien, que es transmitida por estas garrapatas, porque hemos tenido algunos casos que son importados, que es la enfermedad de Lyme, que se llama. Y en ese caso, la doctora mencionó el tipo de lesión que hay, las características que tiene es que al momento de la lesión, mordedura, de una picadura, entonces se forma un halo que va diseminándose, corriendo y diseminándose, que puede tener hasta 10-15 centímetros. Eso es bien característico. Sí. De la característico, garrapata. Es bien importante eso porque la enfermedad que transmite, si no se trata, que es una bacteria, si no se trata adecuadamente en los primeros días, no se hace el diagnóstico, el problema es que si se va a tratar meses, años después, los antibióticos no hacen ningún efecto. Y entonces vienen pacientes que ya de edad adulta,
empiezan a tener problemas articulares, artritis, que el médico anda perdido buscando la artritis reumatoidea, lupus eritematoso, pero puede ser realmente secuelas de una picada que tuvo por una garrapata en algún tiempo que no se hizo el diagnóstico adecuado. Afortunadamente de eso tenemos casos importados, sobre todo que vienen de Estados Unidos. Pero fíjese qué interesante lo que está mencionando el doctor, porque hemos tenido programas también acá, hemos compartido el set, incluso hemos tenido algún veterinario y hemos hablado de las alergias, hemos hablado de cómo los animalitos son parte de nuestra familia y de ahí la importancia de que si el gatito, el perrito va a dormir en cama o va a estar con nosotros, que no sería lo adecuado, pero que tiene que tener su adecuado control. O sea, no podemos permitir que nuestros animalitos tengan garrapatas porque estamos exponiendo a nuestros niños y a nosotros mismos a padecer de este tipo de enfermedades. Fíjense que quisiera mostrarles algo antes de que continuemos. Hay un estudio canadiense que arrojó un dato importantísimo que me pareció muy interesante, tal vez producción me ayuda, en el cual hablamos, fíjense bien, dice, los mosquitos son 180 veces más peligrosos que los leones, cocodrilos y tiburones juntos. Se dice que más de 750,000 personas mueren cada año por enfermedades transmitidas por estos insectos, llámese entre ellos el Zika, dengue, chikungunya y el virus del Nilo. Imagínense qué interesante esto, o sea, estamos hablando de animales que uno diría, ¡ah, qué terror pensar en cocodrilos, leones y tiburones, pero realmente los mosquitos son muchísimo más peligrosos, ¿cierto? Sí, así es. Sí. Pero Roxana, continúe. Para abonar un poco a lo que estaba hablándose de las garrapatas, también se observa de que en la lesión las garrapatas dejan unos puntos de sangre y dejan como una costra hemática, se le llama, de sangre, entonces así, y es solamente una. Y otra característica que a uno de médico es que le ayuda a distinguir si es garrapata, es que puede dejar parte de su cuerpo adentro de la lesión, y eso es lo que más dañino. Pero, aunque es raro, ¿verdad? Pero se ha observado y se ha reportado, tengo entendido, de que ha habido un caso en el país en este año, de que se ha hablado de erliquiosis en niños, y eso de verdad sorprende, porque ha sido una enfermedad más que todo de diagnóstico de veterinario en los perritos, y que todo el mundo lamenta que a un perrito le llegue esa infección por la garrapata. Y entonces ya no estamos muy lejos, y ahí vemos también el cambio del comportamiento de los insectos, ¿verdad? De que ya se han visto casos. Que ya su huésped ya no es solo animalito, sino que también busca al ser humano como huésped, ¿sí? Sí, entonces por eso debemos estar atentos a ese tipo de lesiones. Y tenemos también otras picaduras que son súper común, como son las abejas, las avispas, ¿verdad? Entonces que esto pueden llegar hasta hacer una anafilaxis en las personas, que es la alergia que hacen o la sensibilidad que hacen a estas picaduras. ¿Cómo diferenciamos abejas y avispas? Pues la abeja deja el aguijón justamente en la piel, ¿verdad? Entonces esto hay que también tener mucho cuidado cuando vamos a extraer. Lo más recomendable es agarrar una pinza y con una pinza extraer el aguijón. Pregunta, pero yo quiero preguntarte esto porque yo recuerdo que muchas veces me van a corregir si estoy equivocada, pero se supone que en el aguijón tiene como una ampolletita. Y si la apretamos, nosotros mismos estamos dejando ir el tóxico. Exactamente. Pero si lo rasuramos, por ejemplo, cortamos esa parte de la aguja y luego sacamos los aguijones, no sé. Lo ideal es con una pinza, o sea, no rasurarlo, sino que agarrarlo con una pinza y así lo extraemos. O sea, eso es lo ideal. Lo ideal para no desencadenar la reacción. Desencadenar la reacción. En cambio, las avispas, pues esto solo tenemos la pápula eritematosa, a veces puede hacer alguna vesícula o una ampollita, ¿verdad? En la piel, pero son picaduras que pueden desencadenar hasta un choque anafiláctico en una persona. Ahondando sobre eso, doctora, explicarle a la población que no es la primera picadura, sino que las alergias se desarrollan precisamente cuando una persona se está exponiendo a un antígeno, le llamamos nosotros en medicina, a una sustancia en forma constante. Si una persona tiene picaduras por abeja, una vez, 2 veces, posiblemente una tercera, una cuarta, le puede dar lo que la doctora dice, un choque anafiláctico, que le puede matar. Yo tengo un amigo de bachillerato, un químico, ingeniero químico, que precisamente tuvo ese problema. Él era alérgico a las abejas. Estaba en una parte bastante lejana de San Salvador, lo picó una abeja, no andaba antihistamínico y el tipo se murió.
no alcanzó a llegar al hospital. ¿Por qué? Porque la reacción alérgica de hipersensibilidad fue tan severa que le obstruyó su laringe, no pudo respirar, se murió. Entonces, moraleja en ese sentido es que cualquier picadura que sea por avispa o por abeja, y si ha habido la historia previa que han sido picados, pues la persona tiene que andar un antihistamínico tomadito, pero explicarle por parte del médico, por supuesto, explicarle que es bueno que si anda una ampolla o una tableta, pues que se la tome inmediatamente. De hecho, ahora hay kits, ¿verdad? No en el país, pero hay kits de emergencia para que los pacientes alérgicos los anden, ¿verdad? Sí, y extendiendo un poquito más con lo que la doctora dice, pues, es decir, la reacción alérgica que se puede dar, ¿no? Pero si no se trata a tiempo también eso se puede infectar, porque la piel es sucia, no está limpia, no es estéril. Entonces cualquiera, en el momento de la picadura se introduce una bacteria y la persona unos días después desarrolla una celulitis, una infección a nivel de la piel. Pero las abejas también pueden transmitir esas infecciones gastrointestinales del botulismo, ¿verdad? Bueno, porque al ingerir, por ejemplo, la miel, ¿verdad? Que es extraída de las colmenas, y si la abeja está contaminada, y si la miel va contaminada con las patitas de la abeja, esa le llega al producto, ¿verdad? Y el niño, por ejemplo, lo ingiere y le puede dar no solamente una infección gastrointestinal, sino que también una infección del sistema nervioso. Por la toxina que produce la bacteria. Sí. Parálisis, y por eso es que en los niños no es recomendado darles miel de abeja antes de los 8 años. Y si se les da en la edad permitida, tiene que ser pausterizada, porque va así esterilizada, en que le han eliminado cualquier residuo de la abeja. Muy bien, ese dato estuvo muy importante, gracias doctora. Vámonos a una pausa, pero antes veamos la siguiente cápsula. El doctor Héctor Ramos, epidemiólogo del Ministerio de Salud Pública, nos cuenta un poco sobre cómo es el manejo de las epidemias por vectores. Veamos. Un cordial saludo para todos nuestros amigos de Salud TV. Soy el doctor Héctor Ramos, soy internista epidemiólogo de la Dirección de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud, y en esta ocasión vamos a hablar sobre el protocolo de manejo de las epidemias. ¿Qué es una epidemia? Lo escuchamos en los medios de comunicación y tenemos que saber a qué nos referimos. Una epidemia es cuando ocurre un número de casos mayor del esperado o aparece una enfermedad que previamente no habíamos tenido ni un solo caso en esa región. En todos los sistemas de vigilancia epidemiológica del mundo, hay una revisión constante de casos en tiempo, lugar y persona para saber cuándo esto está sucediendo. En nuestro país, como Ministerio de Salud y como sector salud, estamos atentos a cualquier cambio en las tendencias que puedan tener estas enfermedades, y para ello se tiene ya un protocolo de abordaje en el que se siguen una serie de pasos. Primero es identificar si efectivamente estamos ante una epidemia. Este diagnóstico debe ser confirmado y de inmediato determinar el número de casos, y todo esto se cataloga por diferentes variables, especialmente en tiempo, en lugar y en persona. Debe determinarse desde un inicio quiénes son las personas que están en riesgo de padecer esta epidemia, que obviamente va con las medidas de prevención y control. Estos datos se analizan de manera más profunda, incluso puede necesitarse análisis fuera del país en otros laboratorios, y esto pues lleva de la mano medidas de prevención y control que definitivamente como ministerio estamos listos y en apresto para darlos a conocer a la población siempre que sea necesario. Las epidemias ocurren en cualquier lugar y en cualquier momento. Por favor, no preste atención a rumores infundados de las mismas. Como Ministerio de Salud, estamos atentos continuamente a la aparición de estos eventos y les mantendremos informados según éstas se vayan desarrollando. Para Salud TV, soy el doctor Héctor Ramos, epidemiólogo de la Dirección de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud. Estás viendo Salud TV. Buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos estar ahí acompañándole. Este día estamos aprendiendo acerca de las enfermedades transmitidas por los insectos. Y mire que hemos hablado de los mosquitos, hemos hablado de las pulgas, de las garrapatas. Pero a ver, doctora Linky, coméntenos un poco de las chinches, que también en nuestro país hay mucho chinche. ¿Qué enfermedades Sí, hay una gran variedad de chinches,
y también la misma migración las ha hecho que se acerquen a las casas de cemento y las encontremos en la ciudad y aún en lo limpio, ¿verdad? Porque han cambiado. Pero algo bien interesante de las chinches, y abonando a que los padres de familia, las personas reconozcamos las lesiones de cada insecto, es que la chinche tiene la característica de picar en lo oscuro, y, por ejemplo, en la noche más que todo, ¿verdad? Y pica también las extremidades, la mayoría de veces, pero tiene una característica que produce un veneno en su saliva que hace que se le duerma la piel donde va a picar, porque la chinche lo hace previniendo de que la persona afectada se dé cuenta que le ha picado para que no la separe. Y por eso es que le duerme la piel y ahí en ese momento que ya la tiene dormida, le pica. Y por eso la mayoría de personas no se dan cuenta que les ha picado una chinche. Y luego viene que le aparece una lesión en cuestión de horas o de días, de que le aparece a la doctora nos puede explicar mejor el signo específico de la pápula, la hinchada con el halo eritematoso sí, esto se llama chagoma, que esta de hecho caracteriza la enfermedad de Chagas, que es la enfermedad que más se produce por la picada de las chinches, que es Trypanosoma cruzi, el nombre de esto. Entonces es un edema, es una pápula edematosa, ¿verdad? Que es muy característico en párpados. Entonces el párpado llega a inflamarse tanto que cierra el párpado casi completamente y también hay una disminución en la visión. Entonces es lo que caracteriza y por lo que la mayoría de veces llegamos al diagnóstico de enfermedad de Chagas por el signo de Romaña, que se llama por el chagoma que se presenta en párpado superior. Cuando este chagoma se presenta en párpado inferior, incluso puede llegar hasta ser una úlcera en el párpado, ¿verdad? Entonces lleva esto a una infección a nivel de tejido celular, hasta puede penetrar al tejido celular subcutáneo, la verdad, por lo mismo que dice la penetración, la migración que esta saliva hace en la piel. Entonces, pero es una enfermedad que no solo es a nivel de piel, ¿verdad? Sino que nos da enfermedades sistémicas también, dolores articulares, una miocarditis, puede dar también encefalitis, ¿verdad? Entonces, y es la enfermedad de Chagas, porque no toda enfermedad de Chagas presenta el chagoma, o sea, no todos presentan ese edema o el signo de Romaña que lo caracteriza. Muchas veces el paciente presenta meningitis, encefalitis y es lo mismo de enfermedad de Chagas. Realmente cada picada o mordedura sí tiene la característica en la piel, ¿verdad? Muchas veces es en la piel, pero ya esta enfermedad del Lyme, que es por garrapatas, pues muchas veces se da por la parálisis facial que la enfermedad del Lyme presenta y que nunca se vio la picadura, ¿verdad? Nunca se vio. Volviendo a la enfermedad de Chagas, creo que es bien interesante decir lo siguiente. En primer lugar, la doctora cuando menciona el signo de Romaña es precisamente porque es en el ojo. Pero los chagomas pueden desarrollarse en cualquier parte del cuerpo, depende de donde pique la chinche. Esos síntomas nos están demostrando la fase aguda de la enfermedad, que si el paciente es diagnosticado adecuadamente a través de la clínica, lo que uno ve, y exámenes de laboratorio, después del tratamiento que el paciente se puede curar, ¿para qué? ¿Para qué hacer el diagnóstico temprano? Para evitar lo que la doctora decía. Cuando ese parásito entra a nuestro organismo, va en sangre y tiene en nuestro país, porque en otros países es diferente, tiene la característica de tener un tropismo, es decir, una avidez por el tejido cardíaco. En otras partes por el esófago y por el colon, que producen un esófago grande y un colon grande, pero acá no, es corazón, entonces produce una miocarditis. Si ese paciente diagnosticado tempranamente se puede curar, pero si pasan meses y años y no se da el tratamiento adecuado en la fase aguda, ese paciente va a tener problemas de corazón 15, 20 años después. Por eso que le llaman la enfermedad silenciosa. Esto está dando en muchos pacientes nuestros migrantes que salen para Estados Unidos y allá, como no conocen mucho estas enfermedades, no les hacen el diagnóstico apropiado a través de serología para saber si realmente existía esta enfermedad o no. Pero cuando la detectan ya tardíamente no se puede hacer nada, sino que tratar las secuelas que a nivel de corazón tienen, que son de una insuficiencia cardíaca. Es bueno saberlo. Bueno, definitivamente es bueno saberlo. Ahora bien, ¿yo qué puedo decirles? No se estrese, mejor sacuda, fumigue, esté pendiente. Relájese. Vamos a ver a Lianik Borlasca, nuestra sección de Peace and Yoga, con los tips de yoga para hoy.
Hola amigos de Salud TV, soy Lianik Borlaska y el día de hoy haremos la postura del gato o Chakravakasana. Por su continuo movimiento de la espalda y abdomen, da un masaje a los músculos profundos y órganos de la zona, al tiempo que activa las glándulas suprarrenales. Y el correcto funcionamiento del páncreas, lo cual mantiene los niveles de azúcar normales en la sangre con la secreción de insulina. En el caso específico de las mujeres, brinda tonificación en los músculos alrededor del útero y ovarios, ayudando al sistema reproductivo y los niveles hormonales óptimos. Asimismo, ayuda a reducir el síndrome premenstrual y en el caso de yoga prenatal es una de las posturas a realizarse durante todo el embarazo, ya que enseña a respirar correctamente brindando calma a la mujer y mejorando el desarrollo del feto. Además, fortalece los brazos y hombros y se hace durante 2 o 3 minutos diariamente. La repetición del movimiento de flexión y arqueamiento hace que los músculos del cuello y nuca se fortalezcan y mejore su flexibilidad. Asimismo, da un gentil masaje a todo el sistema digestivo, mejorando su rendimiento. Colócate en cuadrupedia o 4 patas con tus rodillas directamente abajo de la cadera y separadas al ancho de la misma, tus manos apoyadas al ancho de los hombros. Rota tu brazo hacia afuera hasta que el ojo del codo esté apuntando hacia adelante. Extiende los dedos y alinea el índice hacia enfrente. Exhala y empuja tu espalda hacia arriba redondeándola. Este es el gato enojado o Vitilásana. Inhala y haz el movimiento opuesto o de arqueamiento. Este es el gato contento o Marjanjasana. Cada vez que redondeas la espalda, mueve la pelvis y la cabeza hacia adentro. Y cada vez que arqueas la espalda, gira hacia atrás la pelvis y eleva la cabeza y vista, expandiendo el pecho hacia adelante. Mantén los brazos inmóviles y procura que sea solo tu espalda la que se mueve. Este sencillo movimiento aumenta la flexibilidad en la espalda, mejora la postura corporal y reduce los dolores crónicos. Es una postura universal que se adapta a todas las edades y condiciones físicas sin mayores dificultades. Por la coordinación entre el ritmo del movimiento y la respiración, combate el estrés y la ansiedad. Elonga lo largo de la columna vertebral suavemente y mejora los dolores de cabeza y migrañas. Chakravakasana es una de esas posturas que tiene tantos beneficios que es imposible no extenderse en ella. Dado que es una postura relativamente sencilla, cualquier persona la puede realizar y mejorar desde la calidad de sueño hasta la flexibilidad de su cuerpo. La única contraindicación sería la sensibilidad en las articulaciones de las muñecas, hombros o rodillas, para lo cual existen modificaciones que puedes realizar durante tu clase de yoga. Al realizar esta o cualquier otra asana, siempre hazlo bajo la supervisión de un profesional certificado que te guíe a adaptarla a tus propias capacidades. Para Salud TV, soy Lianik Borlaska y esto es Peace and Yoga. Namaste. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa. Estamos aprendiendo sobre todas las enfermedades que pueden transmitirnos las picaduras de insectos o las mordeduras de algunos de ellos. Ahora, hay una que no hemos mencionado, que no son enfermedades en sí, pero que son reacciones. Las reacciones alérgicas, y aquí entre corte, pues las colegas mencionaban el prurito, o sea, la picazón generalizada que pueden tener los niños, ¿cierto, Roxana? Cuéntanos un poco. Sí, a los niños sobre todo, ¿verdad? Pero también le puede dar a los grandes, les puede dar una picadura de insecto, cualquier tipo de insecto al que puedan estar expuestos, como hormigas, y los zancudos, los mosquitos y algo otros. Y una sola picadura basta para que si el niño es susceptible o sensible, le puede dar una reacción exagerada en el resto del cuerpo y entonces provocarle unas lesiones que son mucho más de las picadas que les ha provocado el insecto. Y es lo que se llama prurigo a insectos y es bastante común, sobre todo en los pequeños, porque se exponen en los patios, ¿verdad?, a jugar en el jardín
y no han tenido un buen manejo del cuidado de la piel, ¿verdad? O tal vez padecen de alergias, o tal vez ellos se exponen demasiado con el tipo de ropa que anden, o es el tipo de plantas que hay cerca de ellos que hace que llame más a los insectos y que les contribuya a que, como andan buscando a quién picar, y a los niños se encuentran porque están más bajo y son los que pasan más tiempo ahí, entonces les afecta. Y entonces eso es lo que se llama prurigo a insectos, que realmente es un dolor de cabeza para nosotros los pediatras porque es una lesión bien persistente y que se hace de bastante tiempo de duración y un poquito de difícil manejo, pero por eso la doctora nos va a recomendar cómo tratarla. Ahí el problema también no solo que el prurigo comienza, que lo detectan los pediatras, sino que después viene todo lo que los niños hacen. La forma en que se rascan y se reinfectan, ¿cierto? El prurigo por insectos pues son las pápulas, ¿verdad? Es la picadura, lo que la doctora mencionaba, es una picadura y es una reacción de hipersensibilidad. Entonces es una lesión y ellos hacen varias lesiones, más que todo en áreas expuestas, como son brazos, piernas, ¿verdad? La cara también, que son las áreas expuestas, donde la piel, donde la ropa no les cubre. Entonces, prurigo significa picazón. Entonces ellos empiezan a rascarse, tanto se rascan, pues que hacen escoriaciones en la piel y por lo mismo lo que pueden andar la suciedad de las uñas, de las manos, entonces esto penetra y hace que estas lesiones se infecten y ya formen pústulas. Entonces sí puede hacer una infección, ¿verdad? Incluso a veces hasta abscesos pueden hacer por la picazón, que obviamente es una picazón desesperante para los niños, ¿verdad? Entonces sí es una sensibilidad que incluso llegan a adultos y todavía la presentan, quizás no en la magnitud que cuando están niños, pero sí en adultos, una picada y empiezan con la pápula y la picazón, que sí, que la verdad que a medida van creciendo se va esta reacción de hipersensibilidad se va quitando, pero aunque estén adultos siempre hacen la lesión. Una picada ya no hacen varias lesiones, sino que solo la picadura donde lo pica cualquier insecto. O sea, no hay un insecto característico, sino que es una hipersensibilidad a cualquier insecto. Dígame, doctor. Y eso significa para nosotros que vemos los adultos un quebradero de cabeza. Sí. Porque entonces empieza el paciente a decir, bueno, ¿quién lo vio? Dermatólogos, cuando pequeños pediatras, cuando sufre una picadura, y viene que ya ha utilizado la mayor parte de antihistamínicos. Y entonces inclusive esteroides. Entonces uno anda perdido realmente, bueno, ¿qué es lo que le pasó? Pero hasta haciendo caso a lo que la doctora dice, yo creo que todos tenemos que considerar las posibilidades de que es un prurigo, es decir, que una hipersensibilidad a esa determinada picadura que va a persistir cada vez que nos expongamos a ella. Así es. Y de hecho yo siempre les recomiendo desde pequeños la humectación de la piel. Entre más humectada la piel esté, mejor responde a todo esto. Entonces no va a tener unas lesiones tan exageradas, digámoslo así, la picazón no se va a controlar mejor. Entonces la humectación, el baño, o sea, bañarse con Sindet, no jabones, sino que usar los sustitutos de jabones, la humectación en toda su piel, y esto va a ayudar a que esta picazón pues disminuya bastante. Y mantener las uñitas cortas, limpias, y el lavado de manos, ¿verdad? En los niños es importante para que no se reinfecten, al igual que en los adultos. Bueno, veamos la sección terapia en casa. La doctora Jenny Rivera nos explica cómo tratar Zika y chikungunya en casa. Buenas tardes, soy la doctora Jenny de Jaime, médico internista, y este día en Terapia en Casa vamos a hablar acerca de los cuidados que debemos de tener en caso de padecer chikungunya o Zika. En esta tarde se han estado hablando acerca de las enfermedades que son producidas por los insectos. El chik y Zika son producidas por el zancudo. ¿Qué hacemos si nos enfermamos? Lo primero es el reposo, y se prefiere que el reposo sea en cama. Segundo, debemos de mantenernos hidratados. Esto lo hacemos principalmente con agua. Podemos también utilizar refrescos hechos en casa o suero de hidratación oral y evitar las bebidas envasadas. Para la fiebre y el dolor que producen las enfermedades, se permite solamente el uso del acetaminofén. Es importante evitar los antiinflamatorios no esteroideos como el diclofenac, ketorolaco, ibuprofeno, porque esos pueden producir complicaciones como sangrados. Para el rash, la picazón y las molestias que produce esta, podemos utilizar una crema suave
y los antihistamínicos. Lo más importante es la prevención y evitar que se propague la enfermedad. Una cosa que nosotros debemos hacer y es importante es evitar la reproducción de los insectos, y eso lo hacemos evitando que hayan recipientes que promuevan la retención de líquidos. Segundo, debemos de utilizar los mosquiteros durante la noche mientras estamos dormidos, ¿verdad? Y el uso de repelentes, sobre todo en los niños, en los momentos en los cuales estamos al aire libre. Debemos de recordar que estas enfermedades son de corta duración, 3 a 5 días, ¿verdad? Si hay vómitos, no toleramos alimentos, la fiebre es muy excesiva, es importante consultar al médico. Soy la doctora Jenny de Jaime para Salud TV. Nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Hemos estado aprendiendo de todas las enfermedades y reacciones que podemos tener después de una picadura o mordedura de algunos de los insectos que tenemos ahí en nuestras casas, en nuestros jardines y que están a la orden del día para podernos dar enfermedades. Pero yo quisiera que nuestros invitados nos vayan dando también la prevención. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo sé que ahora hay algunos spray, mencionaban ustedes, que se pueden poner en la cama. A ver, cuéntanos un poco, así Carolina. es. Bueno, la limpieza, ¿verdad?, de todo de nuestra casa es primordial. Como veíamos ahorita, evitar con lo del zancudo, evitar tener agua, ¿verdad? O sea, las pilas en los jardines, evitar el acúmulo de agua. Nuestro dormitorio, nuestra cama, que es donde descansamos pues toda la noche, la limpieza, el cambio de ropa de cama por lo menos una vez por semana. Hoy estábamos mencionando aquí todos que hay hoy sprays que eliminan los ácaros o los parásitos que se pueden acumular también en la cama. Es muy importante, el parásito no está en todo el colchón, sino que estos buscan las orillas del colchón, ya este repliegue que el colchón tiene, entonces ellos buscan este lado. Entonces es muy importante siempre rociar estos sprays, ¿verdad?, que son los que eliminan los ácaros, siempre después de que se quita la ropa de cama, pues antes de colocar la siguiente ropa de cama, pues rociar este spray. Hay muchas personas que ya tienen evaporizadores o planchas de vapor también, entonces también esto sirve mucho, estas planchas de vapor, limpiar los colchones con estas planchas de vapor y van eliminando también estos ácaros o parásitos que puedan estar en nuestros colchones. Entonces lo más importante para todo esto es el cuidado, la limpieza, el aseo personal que nosotros podemos tener, ¿verdad? Lavarnos las manos como siempre es muy importante, el cuidado de la piel, siempre yo les recomiendo lo que les mencionaba anteriormente, la humectación en la piel. Una piel entre más humectada está, pues es más resistente. Doctor Navarro, mencionábamos, bueno, en alguna ocasión habremos escuchado que la garrapata es enemiga del agua. Entonces, si el jardín donde puede vivir la garrapata, usted lo está regando en temporada que no hay lluvia, si se riega y se riega, pues probablemente la garrapata no se va a diseminar tanto, pero en las donde está muy seco, la garrapata es ahí. Le encanta estar y siente un perro rapidísimo. Sí, se le sube. Bueno, no salta. Pero, no salta, bueno, pero logramos. Es un tema muy importante porque hay garrapatas de todo tipo, por supuesto, ¿no? Y estas entonces, si están los patacones, que se llaman, que son enormes, que se llenan de sangre cuando están chupando la sangre a los perritos y al humano también, pero hay otras más pequeñas, y esas pequeñas son las de más cuidado para el humano. Precisamente, a pesar de que no tenemos esta enfermedad de Lyme aquí, es bueno considerarla, porque hay otras que hay otro tipo de bacterias que se conocen como rickettsias, que pueden ser transmitidas también por algunas garrapatas, que no las tenemos aquí en el país, pero la recomendación en general sería, como decía la doctora, primero, revisar a los niños su pelo, pues para ver si no tienen piojos. Segundo, el lavado de su cuerpo todos los días. Tercero, estar siempre pendiente de que cualquier picada que sea, aunque se desconozca la etiología, es decir, si fue una garrapata, un zancudo, si fue una chinche, si fue un talepate. A propósito de los talepates, no dijimos nada. Las confunden a veces con chinches. Los talepates son diferentes, tienen un olor horrible. Cuando se destripan, eso se llaman talepates. Sí. Con lo que la doctora dijo, es bien importante también para la limpieza, porque es las camas donde prefieren. Es más,
Recientemente, en los tiempos de calor en los Estados Unidos, muchos hoteles dijeron eso, que cantidad de clientes que habían llegado se habían llenado de picaduras de esas chinchas, les llaman chinchas, pero nosotros las conocemos como talepates. Hay que tener mucho cuidado porque esas no transmiten ninguna enfermedad, pero las picaduras son terribles, pruriginosas, como no se tiene idea. Y la otra recomendación sería, en términos generales, es cualquier picadura consultar, pues no dejarla pasar desapercibida. Muy bien, Roxana, tu mensaje final. Bueno, definitivamente los insectos forman parte del ecosistema y bien difícil que los vamos a eliminar por completo. Pero lo importante es que prevengamos enfermedades transmitidas por estos y también evitar plagas. Entonces ahí la limpieza, como se ha dicho, tanto en la comunidad como en la casa y en lo personal. Pero también yo quiero dejarles una idea de qué hacer en el caso de una picadura o mordedura de insecto. Inmediatamente se dé cuenta de la picadura o mordedura, lo que tiene que hacer es lavar inmediatamente la piel para evitar que quede el residuo de la saliva o que quede alguna parte del insecto encima de la piel. Entonces el lavado. Posteriormente tiene que ponerle compresas frías o hielo para ayudarle a evitar que se inflame. Si tiene una pomada que le ayude a desinflamar, tiene que ser de las de tipo que llevan antihistamínico. También se le puede dar algún antihistamínico si ya padece de alguna alergia conocida y que su médico se lo haya indicado. Y consultar y definir las características de la picada para que se haga un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Y también hacer prevención. Hay muchas de estas enfermedades, por ejemplo la vacuna, ¿verdad? Que con esa ayudaríamos. Bueno, entonces siempre nos va a faltar tiempo para hablar tantas cosas, pero no me queda más que agradecerles, doctor Navarro, un placer, doctora Guzmán, gracias. Roxana, un placer como siempre. Gracias a ustedes que nos acompañaron. El día de mañana estaremos hablando de la importancia del cuidado bucal. Por hoy, que tenga una linda tarde de lunes, un buen inicio de semana y que Dios los bendiga. Para prevenir las enfermedades transmitidas por insecto, te damos las siguientes recomendaciones. Elimina los criaderos de mosquitos. Estos necesitan de agua estancada para poner sus huevos, así que asegúrate de que no quede en reposo ni siquiera en los sitios más ocultos y pequeños, ya que un par de gotas será suficiente para la propagación de estos insectos. Utiliza repelentes. Estos deben ser de buena calidad y acordes con tu piel, especialmente si visitas un lugar de mosquitos. Previene el contagio cuando salgas del país. Debes tener al día la vacunación necesaria para prevenir estas enfermedades. Recuerda que si presentas síntomas relacionados a las picaduras o mordeduras de insectos, debes consultar con un especialista.